¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata, nos vamos a las informaciones. Noticia del día. La gobernadora Wanda Vázquez afirmó que estaba dispuesta a entregar su teléfono celular para que las autoridades puedan indagar si ella mandó algún correo electrónico o mensaje de texto en el que impulsaba que se diera a conocer todos los detalles de la pesquisa que realizó el Departamento de Justicia en su contra, referido al panel del fiscal especial independiente. Tras catalogar como una falta de respeto la pregunta insistente de la prensa del país, la gobernadora se desvinculó de la filtración del informe de justicia en su contra y exigió al medio de comunicación que hizo público ese informe a que revele su fuente. ¿En serio usted cree que yo debo responder una pregunta como esa, que hasta cierto punto yo creo que es una falta de respeto? Es una falta de respeto decir que yo haya dado instrucciones a que alguien filtrara un informe. Yo la voy a tomar por no puesta, y la respuesta que yo le voy a dar al pueblo, que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver, y que quien lo haya filtrado, que lo investiguen las agencias. Aquí está mi celular, a ver si yo di algún email o algún texto para enviar algo. El medio, como no puede dar la información de quién es el que le da la información, pues que el medio yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió, diga quién se lo envió. Las expresiones surgieron en momentos en que continúa insistiendo en su defensa a los hospitales frente a las aseguradoras como parte de los argumentos para justificar una extraordinaria en la que se evalúan medidas para hacerle justicia a los médicos e instituciones hospitalarias que enfrentan problemas a la hora de facturarle a los planes médicos. Ese tipo de información que sale con el ánimo de perjudicar a 2 semanas antes de las primarias de esta gobernadora, ¿cuál tiene el propósito? ¿Por qué sale esa información de la gobernadora que cumplió con todo? Sale porque hay una agenda política para evitar y para perjudicar a 2 semanas antes de las primarias, porque tengo un interés en proteger al pueblo de Puerto Rico contra las aseguradoras. Y si las aseguradoras que tienen los grandes poderíos económicos para campañas políticas, que lo vemos en otros candidatos con billboard, anuncios, con el inversionismo político, yo les digo a todos ellos que no me van a intimidar. Las respuestas de la primera ejecutiva se dieron en la colocación de la primera piedra de la construcción de un hotel en las instalaciones de la antigua base Roosevelt Road. Hoy celebramos esta primera piedra del Hotel Loveland, que se enfoca en las antiguas casas de los oficiales que vivían en esta base. Me alegro mucho y reconozco que la filosofía del desarrollador es tener el menor impacto a la naturaleza y rehabilitar estas habitaciones. Dichas casas, una vez restablecidas, se convertirán en villas y habitaciones para huéspedes, utilizando uno de nuestros recursos naturales más preciados, el sol, ya que contarán con sistemas solares para su producción energética y recolección de agua para ser utilizada para los jardines. Este proyecto, que como ya les han mencionado, envuelve los $200 millones y sobre 1.500 habitaciones, traerá una diferencia en estas 5 fases que envuelve su gran desarrollo para el término de 10 años. El alcalde de ese pueblo, Ángelo Cruz, dijo que solo hace 8 años los terrenos de la base pasaron al gobierno, manejando alternativas para el desarrollo de los mismos. Si contamos, van menos de 8 años. O sea que no podemos contar que son 16 años, porque 16 años sí de cierre de la base Roosevelt, pero de Puerto Rico tener en las manos el desarrollo por completo, porque aquí se traspasó lo que era la parcela número 1, que cumplía con lo que era el aeropuerto con el área de los muelles. Esa fue la que Luis Fortuño recibió como parte para el gobierno de Puerto Rico, pero no obstante, al 2013 que se pasa toda la titularidad, que fue aquí mismito que estuvimos firmando nosotros y muchos de ustedes estaban, y fue cuando se pasó los terrenos al pueblo de Puerto Rico, que si vamos a contar en tiempo, tenemos que contar del 2013 adelante. Ahí que podemos decir que entonces se estaba desarrollando los planes de desarrollo, que cambiaron 2 veces, pero entendiendo que los cambios eran para favorecer el desarrollo, estamos viendo el producto de esos cambios en estos momentos.
Finalmente, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico explicó que en este presupuesto es el primero en recibir los fondos necesarios para cumplir con las expectativas del desarrollo. El año pasado, para el año fiscal anterior, el presupuesto que se aprobó para esta agencia no daba dinero para básicamente nada. Ha sido en este presupuesto, el que comenzó ahora en julio, y gracias de la mano con AFAF, con la Fortaleza y negociando con la Junta de Supervisión Fiscal, en que se logró aprobar ahora un presupuesto que va a permitir poder cumplir con esas obligaciones. Pero eso es un dato que hay que resaltar. Esta Junta, esta agencia, y esto fue en el año anterior, ¿verdad? En el año fiscal anterior, no este corriente, lo cierto es que no tenía dinero. Hubo que trabajar fuerte para ver cómo se podía hacer con básicamente nada el poder mantener estas operaciones y a la vez seguir promoviendo el desarrollo económico para los proyectos que son importantes, no solamente hay otros proyectos que están corriendo también. Desde Ceiba, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Salud. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el doctor médico internista Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. ¿Cómo no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que nunca habíamos discutido. El síndrome de Cushing. ¿Cuáles son, por ejemplo, para arrancar con este tema, las glándulas adrenales? Pues mira, las glándulas adrenales son unas glándulas que se encuentran en la parte superior de los riñones y estas producen los corticosteroides, mayormente cortisol, y las catecolaminas, mayormente la adrenalina. El cortisol se libera por las adrenales al ser estimulados por el ACTH, producido en la glándula pituitaria en respuesta al estrés, y sus funciones principales son el aumentar el nivel de azúcar en la sangre, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Además, el cortisol inhibe la formación de los huesos. A manera de repaso, pues debemos saber que la glándula pituitaria o hipófisis es una glándula endocrina localizada en la base del cráneo en un área conocida como la silla turca. Esta glándula se encarga de secretar diferentes hormonas encargadas de regular el funcionamiento de otras glándulas que en conjunto regulan el funcionamiento del metabolismo del organismo. Entre estas, pues, regula las glándulas adrenales o suprarrenales, de las cuales estamos hablando en el día de hoy. Por otro lado, el cortisol del que hablamos y que es secretado por las glándulas adrenales puede sufrir de la acción de enzimas en el hígado y otros tejidos del cuerpo para formar lo que conocemos como la cortisona. Wow, son muchas las funciones. Definitivamente. Increíble. Y uno pensaría que las glándulas no tienen tantas funciones. Pero me equivoqué. ¿Qué es el síndrome entonces Cushing? Bueno, el síndrome de Cushing es una enfermedad provocada por el aumento de la hormona cortisol en el cuerpo humano y por la exposición prolongada a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas que participan del metabolismo de los carbohidratos y que poseen además actividad inmunosupresora, o sea que disminuyen la actividad del sistema inmunológico para poder combatir las infecciones. La causa más común de este síndrome es un tumor en la glándula pituitaria de la que hemos hablado, que aumenta la producción de ACTH en la sangre. El ACTH, u hormona adenocorticotrópica, es una hormona producida en la pituitaria, como ya hemos dicho, y que ejerce su función al estimular la corteza de las glándulas adrenales para que se produzcan los corticosteroides. Otra causa para el síndrome son los tumores en las adrenales, el uso crónico de glucocorticoides, de cortisona, y la producción de ACTH por tumores fuera de las adrenales o de la pituitaria. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del síndrome de Cushing? Bueno, fíjate, el síndrome de Cushing puede presentar diferentes síntomas y es bastante florido desde el punto de vista del aspecto físico de la persona. Una de las cosas que observamos es obesidad central, que es con un abdomen prominente, pero las extremidades son delgaditas en esa persona, ¿verdad? Por otro lado, la cara tiende a tornarse redonda y se pone un tanto roja, lo que se conoce como cara de luna llena. También la persona tiende a sufrir de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque los esteroides hacen que se retenga sodio en el cuerpo y eso aumenta la presión sanguínea. La persona, especialmente las damas, desarrollan
hirsutismo, que es vello, especialmente en el área del rostro, donde no debe de estar. También las damas pueden desarrollar amenorrea, ¿verdad?, que es ausencia de la menstruación en la mujer. La persona tiende a experimentar sed y aumento en la frecuencia urinaria, y esto se debe a que se incrementan los niveles de azúcar en la sangre, e inclusive esto es una de las causas para sufrir de diabetes. También en la parte de la espalda, estas personas tienden a acumular mucha grasa y a formar una joroba, lo que se conoce como un buffalo hump. Las personas, como acumulan tanta grasa en el cuerpo y tanto líquido por efecto de estos esteroides, pues tienden a aumentar de peso. Sin embargo, los músculos se van debilitando. Otra de las cosas que suele verse es que como la persona se va estirando, ¿verdad?, para llenar todo ese cuerpo de grasa, empieza a desarrollar estrías en diferentes partes del cuerpo, especialmente en las áreas de pliegue y fuera de ella. Y en los cambios más severos, pues vamos a observar cambios mentales como son depresión, ansiedad, insomnio, y los casos más severos, inclusive psicosis, que es pérdida del contacto con la realidad. ¿Es fácil el diagnóstico del síndrome de Cushing? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, para hacer el diagnóstico del síndrome, primero hay que reconocer, ¿verdad?, los síntomas que presenta el paciente junto con un buen historial médico. A estos pacientes pues se les mide los niveles de cortisol, que es la hormona que hablamos en la sangre, o en una colección de orina de 24 horas para determinar el incremento de la producción del cortisol. Además, se pueden administrar pequeñas dosis de corticosteroides para tratar de inhibir la producción de ACTH de parte de la pituitaria. De esta forma, pues podemos determinar si la condición es o no dependiente de la producción de ese ACTH. Otras pruebas que vamos a realizar son tomografías computarizadas, sonogramas, ¿verdad?, porque estamos buscando posibles tumores tanto en la pituitaria como en las glándulas adrenales u otros lugares que se pueden formar estos tumores, como por ejemplo el pulmón, el páncreas, los ovarios. En todos esos sitios se pueden formar tumores que produzcan esa ACTH. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el síndrome de Cushing? Pues fíjate que el tratamiento va a depender de la causa del síndrome. Si por ejemplo se debe a la exceso de ingesta de esteroides orales, como por ejemplo ocurría mucho antes, los pacientes asmáticos se les daba mucha cortisona, también en los pacientes que tienen condiciones reumatológicas como lupus sistémico, artritis reumatoide, se utilizan mucho los esteroides en estos pacientes, pues entonces se trata de disminuir o descontinuar el tratamiento con esos esteroides, ¿verdad? Si es posible, porque hay personas que no se lo pueden quitar porque son dependientes de esos esteroides. Si la causa es un tumor y este está en un lugar que puede ser removido quirúrgicamente, pues se remueve el tumor. Hay que tratar también las condiciones médicas que se producen con estos pacientes, como mencioné ahorita, la hipertensión, hay que darle medicamentos para controlar la hipertensión arterial, la diabetes que surge de esto, hay que controlar el azúcar de estos pacientes, y una cosa importante es la osteoporosis, porque el utilizar esteroides por largo tiempo, o si la persona tiene Cushing, puede hacer que ese hueso se empiece a depletar del calcio y desarrollar osteoporosis. Y por último, en los casos más severos, donde tenemos alguna condición mental, pues tenemos que tratar también esa condición mental del paciente. Interesante el tema, interesante y complicado. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar con usted si hay preguntas sobre este tema? Bueno, para cualquier pregunta que tenga, puede comunicarse a nuestras oficinas. Estamos en la Policlínica Monserrate, esto es en la avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos la próxima semana aquí en Noticias 13. Continuemos con más de este su noticiario. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.